España de leyenda. Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a España de leyenda, el programa que les va a contar lo que no le han contado ni en las escuelas, ni en el instituto, ni en la universidad y sobre todo en los documentales de las dos. Aquí amigos vamos a contar esas verdades ocultas, sobre todo por la historiografía dominante en este mundo actual que es la anglosajona y por esa dispersión educativa que tiene España, ese reino de taifas educativo que hace que la historia en España pues sea, amigos, de una forma u otra dependiente de la región donde uno haya nacido. Si uno nace en Cataluña, pues la historia es de una forma, si nace en Madrid es de otra, pero si nace en Cantabria es de otra. Es un auténtico horror el sistema educativo que tenemos en España y sobre todo eso afecta a que nuestra gente no sepa sus verdaderos orígenes, su verdadera historia. Por eso, aquí vamos a hablar de lo que nos interesa, de las verdades ocultas de la historia. Y hoy os hemos preparado un súper programa. Desde aquí, amigos, tenemos que mandar un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos hispanoamericanos y especialmente a los argentinos. Hoy, amigos argentinos, hermanos argentinos, tenemos que hablar de vuestro supuesto héroe nacional. Y digo supuesto porque los documentos recientemente sacados a la luz pues demuestran que no está el héroe nacional, sino más bien un espía al servicio de la pérfida Albión. Y lo vamos a demostrar hoy punto por punto, porque vamos a sacar a la luz ese plan Maitland, ese plan perfectamente organizado por los británicos, con el cual pretendían despojar a España de la América donde estaban aposentados. Lo que fue la independencia de los pueblos americanos, amigos, no fue en absoluto ni independencia, ni benefició a los americanos que vivían en esas zonas, ni nada por el estilo. Fue un auténtico desastre para lo que es la hispanidad y para la Unión Hispánica. ¿Por qué? Porque al final los supuestos libertadores fueron cipayos al servicio de la pérfida Albión, la cual gobernó, y eso sí, con una forma cruel, lo que es Hispanoamérica, y desde entonces Hispanoamérica no levanta cabeza. Porque cuando nos cuentan por qué Hispanoamérica está empobrecida respecto a Estados Unidos, pues hay que contarlo, amigos, hay que contarlo, porque Estados Unidos nace con la idea de unir, mientras que cuando se separa Hispanoamérica, los pueblos hispanoamericanos se emancipan de España, pues no nacen con una idea de unir, sino de desunir. Lo que está unido, los libertadores lo rompen para crear una serie de gobiernos títeres al servicio de la pérfida Albión. Hoy todo eso lo vamos a contar punto por punto. Lo siento, hermanos hispanoamericanos, aunque os duela, pero la verdad es importante que la sepáis. Por lo menos que ustedes la sepan. Y luego ya decidan lo que quieran. Luego ya si nos quieren tildar de lo que ustedes quieran o tildar de lo que ustedes quieran, háganlo. Pero por nuestra parte no vamos a ocultarle la verdad, como les han ocultado a usted la verdad a lo largo de la historia, como se la han ocultado en sus colegios, en sus institutos, en sus medios de comunicación y en esa historiografía que nos cuenta un cuento chino que no tiene nada que ver con lo que pasó. Estamos hablando de San Martín, héroe nacional de Argentina y uno de los libertadores de Hispanoamérica. Un señor, amigos, que era 100% español, que con 4 añitos se viene a España, que sus padres eran españoles, que fue un héroe nacional español y de repente suena la flauta, se convierte a la masonería, se mete en los círculos de control de la masonería británicos y hace de espía doble, pasa de ser héroe español a ser pues un agente inglés. Y este señor no solo traiciona a España, como ustedes van a ver, sino que también a las provincias de Río de la Plata. Y ustedes dirán, ¿por qué? Vean el reportaje, amigos, por qué traiciona también a España, a las provincias de Río de la Plata y a todos los hispanoamericanos. Vamos a ver este reportaje y a continuación iremos punto por punto explicándole pues, las circunstancias que llevan a San Martín a ser un auténtico traidor a su gente. San Martín, el héroe que traicionó a España y se convirtió en agente inglés. José de San Martín nació en el Virreinato del Río de la Plata, el 25 de febrero de 1778. De padres españoles,
En 1784, con tan solo 6 años, se traslada con su familia a España. Inició sus estudios en el Real Seminario de Nobles de Madrid y en la Escuela de Temporalidades de Málaga a los 8 años de edad. Más tarde, con tan solo 11 años, inicia su carrera militar como cadete en el Regimiento de Murcia. Siendo aún muy joven, formó parte de la batería de artillería del capitán Luis Daoiz, uno de los héroes del 2 de mayo. En 1793, San Martín luchó contra los revolucionarios franceses en la Guerra del Rosellón. Más tarde, en 1802, contra los portugueses en la Guerra de las Naranjas. Y en 1804, contra los británicos en Cádiz y Gibraltar. Navegando en el buque Dorotea en una misión de limpieza contra los piratas berberiscos que asolaban la costa levantina, tras un enfrentamiento con el barco británico León, arribó a la base naval francesa de Tolón, donde San Martín conoce personalmente a Napoleón. Así lo relata Enrique de la Vega. Anunciada la visita de Napoleón a los barcos franceses allí atracados, se acordó enviar una representación de la Dorotea, para cumplimentarlo, siendo San Martín incluido. Durante la visita, le llamó la atención al francés los colores del uniforme de San Martín, y acercándose, sujetó un botón de la casaca leyendo en voz alta: «Murcia». Sonriendo, saludó al teniente, siguiendo su recorrido. Este hecho influyó en la admiración que San Martín profesó siempre al emperador francés. En 1804, con 27 años, conoció al general Francisco María Solano Ortiz de Rosas, venerable maestro en su logia Integridad número 7, quien marcó para siempre su vida. Solano no solo ejercería una gran influencia sobre San Martín, que lo consideró su gran maestro, sino que también le sumergió en los ideales de la masonería. Pero fue la muerte de su padre político lo que provoca un antes y un después en la vida de San Martín. En 1808, el pueblo de Cádiz, indignado por la situación política de España, se levantó incomprensiblemente contra Solano. El jefe de la guardia de Solano era en esos momentos San Martín. En esos días fatídicos, la muchedumbre endemoniada se lanzó contra el gobierno militar, donde residía su mentor, siendo San Martín el capitán de la guardia. En esos momentos, huye dejando solo ante el peligro a Solano. Las turbas sacaron a la calle a Solano, lo mataron y arrastraron su cadáver. Esta tragedia nunca se le olvidaría al libertador, y marcaría en el futuro muchas de sus decisiones políticas. Pero donde alcanzó San Martín su máximo prestigio como militar español fue durante la Guerra de la Independencia por sus acciones contra los franceses. Participó de forma heroica en la Batalla de Bailén, el 19 de julio de 1808, destacando en la acción de Arrodilla. San Martín, con un contingente minúsculo de 21 soldados, venció a un ejército muy superior de soldados franceses. Tras Bailén, obtuvo el puesto de teniente coronel y junto al resto del ejército recibió la medalla de oro de los héroes de Bailén. Continuó San Martín peleando contra los franceses en la batalla de la Albuera, a las órdenes del general británico William Carr Beresford, quien en 1806 había capitaneado la desastrosa invasión inglesa de Buenos Aires y Montevideo. En ese trance de la guerra hace buenas migas con Lord Macduff, un noble anglosajón que le introduce de lleno en las logias masónicas que conspiraban para despojar a los españoles de sus posesiones de ultramar. En esas circunstancias, San Martín sufre una transformación radical. Cierta historiografía de Hispanoamérica ha intentado negar que San Martín fuera masón, pero ¿hasta qué punto influenció la masonería en el héroe de Bailén para que encabezara la rebelión en las provincias del Río de la Plata? A principios de 1808, iluminado por la luz cegadora de la masonería, se inicia en el grado de aprendiz en la Logia Integridad número 7 de Cádiz, y de allí pasa a la Logia Caballeros Racionales número 3,
donde San Martín recibe el grado de maestro masón. Más tarde, creó con Alvear la Logia Caballeros Racionales número 7. En 1798, el precursor Francisco de Miranda funda la Gran Reunión Americana en Londres, una logia para la organización ideológica y política de la lucha emancipadora, y más tarde se crea la Logia Caballeros Racionales en España, que fue apéndice de la anterior. Hay que recordar que para pertenecer a los Caballeros Racionales tenían que cumplirse dos premisas: ser americano y luchar por la independencia. Formando parte de los ejércitos británicos que luchaban contra Napoleón en Portugal, San Martín conoció al conde de Fife, más conocido como Lord Macduff, uno de los más prominentes miembros de la masonería londinense y quien rápidamente descubrió que había encontrado al hombre perfecto para que Gran Bretaña desarrollara sus perversos planes en las provincias españolas de ultramar. El escocés arregla la salida de San Martín de España con la ayuda de otro funcionario, Sir Charles Stuart. El libertador pone rumbo a la pérfida Albión y es a partir de entonces cuando el héroe de Bailén pasa de seguir las órdenes españolas para situarse en la esfera británica, siendo financiado, vigilado, controlado y aleccionado por funcionarios ingleses. Así nos lo cuenta el profesor Calabrese. Fue Duff quien introdujo a San Martín en la órbita inglesa, dándole a conocer los planes británicos para la América del Sur. Duff financió además su salida de España, presentándole a quienes podían suministrarle un pasaporte inglés. Eran Sir Charles Stuart, barón de Rothesay, y el propio Beresford, virtual gobernador de Portugal por orden británica. Estos dos hombres pusieron a San Martín en 4 meses a bordo de la fragata británica George Canning en busca de su destino. San Martín había utilizado una argucia informando a sus superiores que viajaría al Perú para solucionar asuntos familiares. Pero lo que no sabían las autoridades españolas que San Martín ya había decidido cambiar de bando. Mientras las tropas gabachas asediaban el último bastión español en la península, José de San Martín se embarca secretamente para Inglaterra, vía Portugal, para convertirse en una especie de agente 007 al servicio de su majestad. La historiografía hispanoamericana no ha querido reconocer ni estudiar los constantes planes británicos para controlar las provincias españolas del Río de la Plata. El primer plan de la pérfida Albión para controlar el virreinato del Río de la Plata data de 1711 y decía así: tenemos que superar las 3 regiones en vista que fueran en el futuro 3 países distintos. Nos han ocultado intencionadamente que antes del frustrado intento de invasión inglesa de 1806, hubo un primer intento en 1762, cuando un ejército combinado anglo-portugués pretendió ocupar Buenos Aires y Montevideo. El plan consistía en que Buenos Aires quedara para Inglaterra y Montevideo para Portugal. Ante los continuos fracasos anglosajones, Thomas Maitland ideó un plan para ocupar la América española a principios de 1800. El plan llegó a manos del secretario de guerra británico Henry Dundas, quien tuvo que aplazarlo ante los acontecimientos que se desarrollaban en Europa con la llegada de Napoleón. Pero 12 años más tarde, San Martín y la Gran Bretaña seguirían los pasos propuestos por Maitland, iniciándose de esta manera la tercera invasión británica del virreinato del Río de la Plata. Maitland, a diferencia de Miranda, no creía que un ataque sobre Caracas y Buenos Aires pudiera acabar con el dominio ibérico en América. Para ello, era necesario ocupar las ricas tierras del virreinato del Perú. Decía así Maitland a sus superiores: una expedición a Caracas desde las Antillas y una fuerza enviada a Buenos Aires podrían realmente proveer a la emancipación de los colonos españoles en las posesiones orientales. Pero el efecto de tal emancipación, aunque considerable, no podría jamás ser tenido por seguro en las más ricas posesiones de España en la costa del Pacífico. Y es menester observar que la razón por la cual los españoles han asignado
importancia sus posesiones orientales es que ellas sirven como defensa para proteger sus más valiosas posesiones occidentales. Sin ir más lejos, entonces, con la adquisición de Buenos Aires y Chile, habríamos logrado nuestro propósito en gran medida, y dada la coherencia de nuestros planes, estar en posesión de esos dos puntos haría, sin duda, que el efecto de tales expediciones fuera naturalmente sólido, permanente y beneficioso. El fin de nuestra empresa sería indudablemente la emancipación de Perú, lo cual solo se podrá lograr mediante la inmediata posesión de Chile. A continuación, veremos las similitudes entre el Plan Midland y la campaña de San Martín en Sudamérica. El británico propuso: A. El primer paso del Plan Midland era controlar Buenos Aires. En octubre de 1812, el general Belgrano vence a los realistas en la batalla de Tucumán. Esta circunstancia es aprovechada por San Martín y Alvear para derrocar al primer triunvirato por medio de un golpe militar. Más tarde, se nombró un segundo triunvirato con el objetivo de declarar la independencia de España. El segundo triunvirato estaba dominado por la Logia Lautaro, un apéndice de la Gran Reunión Americana de Londres. San Martín y sus compinches habían puesto Buenos Aires en manos de los insurgentes. B. El segundo paso a seguir, según Maitland, era tomar posiciones en Mendoza. En el año 1813, tras la escaramuza de San Lorenzo, el único combate en territorio argentino de nuestro protagonista, San Martín se asegura la gobernación de Cuyo, cuya capital era Mendoza. Desde allí reestructura sus huestes y prepara su ejército para tomar Chile, tal como había previsto Maitland. C. Tras tomar posiciones en Mendoza, Maitland proponía coordinar acciones con un ejército formado en Chile. Después de ser vencidos los rebeldes chilenos en Rancagua, el 1 de octubre de 1814, los españoles restablecieron el control sobre Chile. Más tarde, Bernardo O'Higgins, el caudillo independentista chileno al servicio de la pérfida Albión, decide integrar sus huestes a las de San Martín en Mendoza. De esta forma, San Martín complementa el ejército de los Andes con las tropas chilenas con la intención de cruzar los Andes y liberar Chile. D. El siguiente paso del Plan Midland era cruzar los Andes y buscar un acuerdo con los indios de la zona. San Martín tenía preparado su ejército para cruzar la cordillera andina, pero antes llegó a un acuerdo con los indios pehuenches para atravesar sus territorios. Además, el caudillo argentino utilizó a los indígenas para que les proporcionara información errónea a los españoles sobre los movimientos insurgentes, facilitando así el paso de los Andes. E. Una vez cruzados los Andes, Maitland proponía expulsar a los españoles de Chile, para desde allí buscar la emancipación del Perú. El ejército de los Andes invadió la parte central de Chile, atacando por 6 puntos diferentes, lo que provocó el desconcierto de los ejércitos realistas. El 12 de febrero de 1817, San Martín venció a los peninsulares en el combate de Chacabuco, provocando la retirada de Francisco Marcó del Pont, capitán general realista de Santiago de Chile. El Cabildo de Santiago ofreció la gobernación del territorio a San Martín, pero este, siguiendo las indicaciones de los británicos, propuso que gobernara O'Higgins. Siguiendo el Plan Midland, San Martín pretendía utilizar las bases navales de Chile para desde allí organizar la invasión del Perú, el objetivo final de la estrategia de los británicos. F. El plan de Maitland se ejecutaba a la perfección y los insurgentes estaban a las puertas del Perú. El siguiente paso era ocupar los puertos peruanos de Lima y Callao y desde allí acabar con dominio español en Perú. Y así, San Martín, desobedeciendo incluso al gobierno de Buenos Aires, se dirigió a los puertos del Perú. Los insurgentes formaron una escuadra con barcos y marineros ingleses, capitaneada por Thomas Cochrane, conde de Dundonald, y bajo bandera chilena. El 20 de agosto de 1820 se dirigieron a Lima. Páramos a la retaguardia de Lima. Levantadas las poblaciones de la sierra y suspendida a los realistas toda comunicación,
tienen como resultado que el virrey de la Serna entendiera que no podía mantener la capital y la rindió. San Martín entró en Lima el 10 de julio de 1821. G. Decía Maitland: el fin de nuestra empresa sería indudablemente la emancipación de Perú y el reino de Quito. Para ello, no dudó San Martín en mandar a Francisco Salazar como embajador ante las autoridades de Guayaquil, con la misión de incorporarlo al Perú. Según Rodolfo Terragno, San Martín consideró que no podría consolidar la independencia peruana sin el apoyo de Bolívar. Decidió, entonces, ir a entrevistarse con el venezolano. Se proponía reclamarle Guayaquil y Surría, dado que no tenía ninguna utilidad para Colombia y en cambio sin ellas el Perú no podría ser jamás un poder político de importancia. En la entrevista de Guayaquil, el 26 de julio de 1822, Bolívar le hizo ver que no permitiría la anexión de Guayaquil a Perú y que sería él quien dirigiera la ofensiva final contra los realistas peruanos. Como hemos visto, San Martín cumplió sistemáticamente el plan de Maitland, ejecutando prácticamente todos sus puntos, excepto el relativo a anexionar los territorios ecuatorianos. Tras sus frustradas negociaciones con Bolívar, decide retirarse el 20 de septiembre de 1822. Curiosamente, después de desarrollar el plan de los británicos, San Martín decide no intervenir en los asuntos internos de la Argentina y en 1824 viaja de nuevo a Inglaterra. Lo que Gran Bretaña no había conseguido con intervenciones militares directas, lo había conseguido por medio de los insurgentes hispanoamericanos, y así, de forma encubierta e inadvertida, dominaría Hispanoamérica. Los británicos habían troceado el Imperio español, con el propósito de reinar sobre una multitud de estados títeres. De este modo, ejercerían su poder en silencio, habiendo conseguido que sus enemigos se destruyeran solos. Por medio de los libertadores, los ingleses habían expulsado a los españoles de América, pero el plan Maitland no estaría completado hasta que no dejaran sin monedas a las naciones nacientes y mantener la economía hispanoamericana bajo su control absoluto, siendo esta acción de los británicos el origen de todas las crisis monetarias de Hispanoamérica. Según el profesor Julio González, estos fueron los pasos seguidos por los británicos. A. En el año 1806, Beresford, gobernador inglés de Buenos Aires, saquea el tesoro de la Real Hacienda, organismo similar al Banco Central actual, y lo remite a Londres. En total, 40 toneladas de oro. Esta cifra equivale en la actualidad aproximadamente a 88.000 millones de dólares. B. En el año 1811, Pueyrredón, al mando del Ejército del Norte, que dirige Belgrano, saquea la Casa de Moneda de Potosí y destruye las prensas de acuñar moneda para toda Hispanoamérica. 500.000 barras de plata son enviadas de Buenos Aires y de ahí a Londres. C. En el año 1822, San Martín toma Lima y embarca el tesoro de la Real Hacienda en la flota del vicealmirante inglés Lord Thomas Alexander Cochrane, que se hace inmediatamente a la vela a Londres. Ese tesoro era el más grande de todo el continente de América del Sur. D. En el año 1822, simultáneamente los británicos se apoderan del tesoro de Real Hacienda de Santa Fe de Bogotá y se llevan 10 toneladas de oro. Por esos años ocurre exactamente lo mismo en México. Hispanoamérica entonces declara una independencia sin moneda, quedando siempre tributaria a la usura extranjera. Por lo tanto, estamos no frente a una independencia efectiva, sino una independencia simbólica, lógico-formal. Un ejemplo de cómo el Reino Unido controlaría a los gobiernos títeres surgidos de la emancipación de Hispanoamérica sería el Tratado de Amistad, Libre Comercio y Navegación, firmado en 1825 entre las provincias del Río de la Plata y la pérfida Albión, cuando la nueva nación ni siquiera contaba con navíos para poder efectuar ese libre comercio y en consecuencia todos los beneficios los obtenían los británicos. El tratado convertía al nuevo país en un exportador de materias primas, transportados únicamente en buques ingleses y tributario de empréstitos.
Decía Miguel de Cervantes: cuida de conocerte bien a ti mismo, pues esta es la lección más difícil de este mundo. Y no le faltaba razón al escritor universal. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la historiografía mundial ha ocultado a la opinión pública hispanoamericana las verdaderas razones y beneficiarios de las guerras de la independencia americana. Nos han mostrado a los líderes rebeldes como próceres de las nuevas patrias, cuando en realidad fueron cipayos al servicio de una gran potencia extranjera como era Inglaterra. Ya es hora de que la verdad salga a la luz y descubrir a los verdaderos responsables de la destrucción de la unidad hispánica. Nos han contado el cuento chino de los libertadores, pero en realidad estos fueron meros peones de una partida jugada por un ente superior. La obra de los próceres de las nuevas patrias americanas se puede resumir en continuas guerras, crisis económicas y, en definitiva, pobreza sistemática. No solo traicionaron a la madre patria, sino que traicionaron a sus nuevas naciones dejándolas en manos de la pérfida Albión. Por todo lo anterior, tendríamos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Se le puede considerar a San Martín un cipayo al servicio de la corona británica? Evidentemente sí. Como militar cumplió las órdenes encomendadas por los ingleses y después de cumplirlas se retiró del escenario político hispanoamericano. En pocas palabras, nuestro libertador fue un agente financiado dirigido por los ingleses. El libertador de Hispanoamérica ¿fue protagonista de una de las traiciones más deleznables de la historia? No creo que exista ninguna duda. San Martín se crió desde muy pequeño en España. Sus padres eran españoles. No se entiende de dónde nacen esos sentimientos secesionistas, a no ser que la influencia de la masonería le hiciera pasar al lado oscuro de la fuerza. San Martín era en toda regla un español que vendió a su patria y a la tierra que le vio nacer al poderío británico. En resumen, podemos afirmar que San Martín cometió una doble traición, la primera de todas a España y la segunda a todos los ciudadanos de Hispanoamérica que pensaban que luchaban por su libertad, sin saber que caerían en las redes de una colonización económica brutal como fue la británica. Decía el naturalista Humboldt a principios del siglo XIX que no había conocido gente tan feliz como los habitantes de la América española. Partiendo de esta premisa, tendría que respondernos las siguientes cuestiones el cipayo de San Martín. ¿Existía un verdadero motivo para que los territorios americanos fueran troceados y balcanizados? ¿Mereció la pena tanta muerte y destrucción en Hispanoamérica para terminar convirtiéndose en territorios tributarios de los ingleses y víctimas de un saqueo sin fin del mundo anglosajón? Pues impresionante el documental. Yo creo que nos abre los ojos a casi 2 siglos de auténtica oscuridad sobre la imagen de San Martín y sobre lo que pasó verdaderamente en Hispanoamérica, amigos, que no fue otra cosa que una invasión secreta de los británicos. Y me dice usted, ¿cómo que una invasión secreta? Por supuesto, los británicos habían intentado invadir Hispanoamérica por la fuerza en varias ocasiones. No pudieron. Estamos hablando de, por ejemplo, Cartagena de Indias, el intento de evasión en 1807 de Buenos Aires, Puerto Rico, etc. En muchísimas ocasiones fueron rechazados y humillados los ejércitos británicos. ¿Qué es lo que hicieron los ingleses? Por medio de la masonería, formar logias y estas logias podrir desde dentro lo que era el Imperio Español para luego balcanizar totalmente Hispanoamérica y que todos esos países que surgieran pues fueran países títeres del dominio británico. Y decimos países títeres porque así fue, amigos, así fue. Lo hemos visto en el documental, porque ya me dirán ustedes por qué, por ejemplo, el cono sur de Sudamérica no se formó un mismo país, que sería Chile, Argentina y Uruguay. Pues precisamente porque los ingleses lo tenían así planificado. Y así, bien obedientes, los traidores, llamados también por otros libertadores, lo hicieron al servicio ¿de quién? De la madrastra Inglaterra.
Esto es como cuando tú abandonas a tu madre y te vas con una madrastra perversa. Pues eso es lo que hicieron los separatistas hispanoamericanos. Luego, lógicamente, la historia hay que cambiarla. Hay que decir que los españoles eran malísimos, que eran lo peor de lo peor, que les tenían bajo la bota militar, bajo yugo español, como dicen algunos himnos de Hispanoamérica, para no contar que lo que hicieron con esa independencia es traer guerras, pobreza, hambre y una continua, amigos, una continua crisis financiera que nace a partir de entonces. ¿Por qué Estados Unidos está arriba? Porque ellos fueron uniendo territorios, uniendo fuerza. ¿Por qué Hispanoamérica está abajo de Estados Unidos? Porque ellos se fueron separando y encima fueron coordinados o gobernados desde arriba por unos ingleses que solo querían sacar beneficio y no aportar nada a estos nuevos países. San Martín, amigos. San Martín, un héroe español. ¿Por qué un héroe español pasa al servicio de la pérfida Albión después de haber luchado fielmente a la corona, de que además sus padres españoles, él español porque se había criado en España, aparte también, la provincia de Río de la Plata era parte de las provincias españolas. En todo caso era un español de pro. ¿Por qué cambia, amigos? ¿Qué es lo que le hace cambiar? Principalmente, lo que dice la historiografía es su entrada a la masonería. Pero hay mucha gente que dice que San Martín no era masón. Sobre todo los católicos argentinos niegan que el padre de la patria pues fuera masón. Pero amigos, todos los documentos demuestran que San Martín era un masón al servicio ¿de quién? Pues principalmente de la Gran Reunión Americana, de la logia Gran Reunión Americana, que era la logia creada por Miranda. ¿Y esta logia de qué dependía? Efectivamente de la gran logia inglesa, amigos, que estaba preparando pues la emancipación, la guerra civil en Hispanoamérica. Por lo tanto, ¿San Martín era masón? Véanlo ustedes mismos. Cierta historiografía de Hispanoamérica ha intentado negar que San Martín fuera masón. Pero ¿hasta qué punto influenció la masonería en el héroe de Bailén para que encabezara la rebelión en las provincias del Río de la Plata? A principios de 1808, iluminado por la luz cegadora de la masonería, se inicia en el grado de aprendiz en la Logia Integridad número 7 de Cádiz, y de allí pasa a la Logia Caballeros Racionales número 3, donde San Martín recibe el grado de maestro masón. Más tarde, creó con Alvear la Logia Caballeros Racionales número 7. En 1798, el precursor Francisco de Miranda funda la Gran Reunión Americana en Londres, una logia para la organización ideológica y política de la lucha emancipadora, y más tarde se crea la Logia Caballeros Racionales en España, que fue apéndice de la anterior. Hay que recordar que para pertenecer a los Caballeros Racionales tenían que cumplirse dos premisas: ser americano y luchar por la independencia. Pues amigos, es evidente, San Martín entra en la masonería, como hemos visto, esas logias, tanto la Gran Reunión Americana como las logias, los apéndices españoles estaban dominados por la Gran Logia inglesa, y esa logia inglesa, la masonería inglesa, estaba al servicio pues, del gobierno británico que pretendía invadir o quedarse con los territorios españoles de ultramar, con las provincias de ultramar. ¿Por qué San Martín cambia? Lo hemos visto por la masonería, que estaba en contra, lógicamente, de la corona española, que era la que defendía por principios la religión católica. Los masones y los católicos son enemigos a muerte, por definición, amigos. Nadie que sea masón puede ser católico por una sencilla razón, porque son enemigos a muerte. Y si lo son, o es falso que sea católico o es falso que sea masón. Nunca se crean que un masón cree en Dios y forma parte de la Iglesia católica. Son enemigos a muerte. San Martín, amigos, entraría en la órbita británica en esa guerra de la independencia española cuando pasa después de la batalla de Bailén. Los ingleses, amigos, desembarcan en Portugal,
San Martín pasa las órdenes de Beresford, el que intentó invadir Buenos Aires, y ahí entra en contacto con el conde Fife, más conocido como Lord Marduk. Este señor le introduce dentro de la órbita británica y de la masonería británica en Londres. A partir de aquí, amigos, San Martín pasa al lado oscuro y se convierte en un agente al servicio del rey de Inglaterra. San Martín miente al ejército español, dice que tiene que ir a Hispanoamérica a solucionar un problema familiar, pero, amigos, no es así. San Martín va a las Provincias Unidas a formar parte de ese levantamiento contra la madre patria. Así, amigos, así nos lo cuenta el profesor Calabrese. Escúchenlo. Así nos lo cuenta el profesor Calabrese. Fue Duff quien introdujo a San Martín en la órbita inglesa, dándole a conocer los planes británicos para la América del Sur. Duff financió además su salida de España, presentándole a quienes podían suministrarle un pasaporte inglés. Eran Sir Charles Stuart, barón de Rothesay, y el propio Beresford, virtual gobernador de Portugal por orden británica. Estos dos hombres pusieron a San Martín en 4 meses a bordo de la fragata británica George Canning en busca de su destino. Amigos, tenemos a San Martín traicionando a la madre patria, se ha pasado al lado oscuro. ¿Y qué pretendían los ingleses, o la Gran Bretaña, los hijos de la Gran Bretaña? Pues destruir la unidad hispánica. Lo llevaban intentando desde hace siglos. Estamos hablando que en 1711 escriben un libro que es un plan para destruir a España, donde ya hablan de que cuando destruyan el imperio español de América, pues en el cono sur tiene que crearse 3 países diferentes. ¿Para qué? Pues principalmente para que no nazca un país que controle tanto las costas del Océano Pacífico como las del Atlántico, y además el estrecho de Magallanes, ese paso del Atlántico al Pacífico. En definitiva, los ingleses también lo habían intentado en otras ocasiones, como el intento de invasión anglo-portuguesa de 1762, donde fueron de nuevo derrotados por los españoles. La segunda invasión, la de 1606, amigos, donde los ingleses invaden Buenos Aires, pero al poco tiempo fueron expulsados. Y sobre todo lo que llaman la tercera invasión, que es la de 1807, donde el pueblo de Buenos Aires pues le dio una auténtica paliza. Esos tercios milicias urbanas llamados tercios españoles, amigos, que formaban parte de esa resistencia en Buenos Aires, que les dieron una auténtica lección y aniquilaron a los ingleses. Los ingleses, amigos, tenían que entrar a América fuera como fuera. ¿Y qué es lo que propusieron? Pues el famoso Plan Maitland. Amigos, este plan, estos documentos han salido a luz pública recientemente, hace unos años, y a las claras hablan del plan que los ingleses tenían para destruir la América española, y van a ver ustedes la similitud con todas las acciones de San Martín. ¿Qué diferencias tenía el Plan Maitland de lo que proponía Miranda, el gran percursor? Pues 2 claras, amigos. Miranda decía que había que hacer un gran ataque a Caracas y a Buenos Aires, mientras Maitland proponía que lo importante no era atacar Caracas y Buenos Aires, lo importante, amigos, era tomar lo que es el virreinato de Perú. ¿Por qué? Porque Maitland decía que España utilizaba el virreinato de la Plata como la zona de Venezuela como protección a su gran virreinato de Perú, que era donde estaba la auténtica riqueza y el poder político. Vamos a escuchar las diferencias del Plan Maitland, amigos, y de lo que proponía Miranda. Decía así Maitland a sus superiores: una expedición a Caracas desde las Antillas y una fuerza enviada a Buenos Aires podrían realmente proveer a la emancipación de los colonos españoles en las posesiones orientales, pero el efecto de tal emancipación, aunque considerable, no podría jamás ser tenido por seguro en las más ricas posesiones de España en la costa del Pacífico.
Y es menester observar que la razón por la cual los españoles han asignado importancia a sus posesiones orientales es que ellas sirven como defensa para proteger sus más valiosas posesiones occidentales. Sin ir más lejos, entonces, con la adquisición de Buenos Aires y Chile, habríamos logrado nuestro propósito en gran medida, y dada la coherencia de nuestros planes, estar en posesión de esos dos puntos haría, sin duda, que el efecto de tales expediciones fuera naturalmente sólido, permanente y beneficioso. El fin de nuestra empresa sería indudablemente la emancipación de Perú, lo cual solo se podrá lograr mediante la inmediata posesión de Chile. Pues eso es lo que proponía Maitland. Ese plan es de 1801, no lo pueden aplicar los ingleses porque llega Napoleón, llega la invasión francesa de España. Los ingleses, amigos, atención, fíjate qué tipejos más siniestros, en medio de una guerra contra los franceses, donde eran aliados de los españoles, están ya lanzando a los masones traidores, de los llamados, entre comillas, libertadores, para romper la unidad hispánica. O sea, por un lado eran aliados los españoles, pero por otro lado estaban ya pues mandando a sus agentes secretos para subvertir el orden en América. Fíjate qué tipo de personas, sin ningún tipo de escrúpulos, ni ningún tipo de moral ni de ética. A ellos siempre ese pragmatismo puro y duro que, bueno, a veces hay que elogiar, pero otras veces demuestran que no tienen ningún tipo de lealtad, ni de ética, ni de moral. El plan Maitland, amigos, coincide paso por paso con la expedición que desarrolló San Martín en Hispanoamérica. Esta es una prueba del 10, de que San Martín es un cipayo a las órdenes de los ingleses, que no es ningún libertador, todo lo contrario, sino más bien un agente secreto que sirvió a los ingleses para destruir la unidad hispánica y para poner Hispanoamérica a los pies de su majestad. Ese es San Martín para todo el mundo. Lo siento, que sea vuestro héroe nacional, sea un traidor a la madre patria y a Hispanoamérica y a Argentina. Lo siento, hermanos argentinos, pero esto es la verdad. Si no la queréis escuchar, no la escuchéis, pero esta es la verdad. Y lo vamos a demostrar diciendo punto por punto los planes de Maitland que coinciden con los de San Martín. Vamos con los primeros puntos y verán la exactitud de los movimientos de San Martín con el plan Maitland. Véanlo. A. El primer paso del plan Maitland era controlar Buenos Aires. En octubre de 1812, el general Belgrano vence a los realistas en la batalla de Tucumán. Esta circunstancia es aprovechada por San Martín y Alvear para derrocar al primer triunvirato por medio de un golpe militar. Más tarde, se nombró un segundo triunvirato con el objetivo de declarar la independencia de España. El segundo triunvirato estaba dominado por la Logia Lautaro, un apéndice de la Gran Reunión Americana de Londres. San Martín y sus compinches habían puesto Buenos Aires en manos de los insurgentes. B. El segundo paso a seguir, según Maitland, era tomar posiciones en Mendoza. En el año 1813, tras la escaramuza de San Lorenzo, el único combate en territorio argentino de nuestro protagonista, San Martín se asegura la gobernación de Cuyo, cuya capital era Mendoza. Desde allí reestructura sus huestes y prepara su ejército para tomar Chile, tal como había previsto Maitland. Pues amigos, está bien claro, sigue los pasos de sus amos, de los ingleses, y sigue los pasos del plan Maitland. Ya da el golpe de estado, ya ha tomado la capital de Cuyo, Mendoza, y se está reagrupando con las tropas de Chile, como decía el plan Maitland, para atravesarla e invadirla con la ayuda de los indios. Como decía el plan Maitland, es que lo dice literalmente, los pasos que tiene que dar San Martín, amigos. Es una auténtica vergüenza que alguien pueda traicionar así a su madre patria y a sus hermanos. Pero todavía seguiría la expedición de San Martín y atravesaría Chile, amigos, atravesaría Chile y desde allí intentaría invadir luego Perú.
Véanlo. C. Tras tomar posiciones en Mendoza, Maitland proponía coordinar acciones con un ejército formado en Chile. Después de ser vencidos los rebeldes chilenos en Rancagua, el 1 de octubre de 1814, los españoles restablecieron el control sobre Chile. Más tarde, Bernardo O'Higgins, el caudillo independentista chileno al servicio de la pérfida Albión, decide integrar sus huestes a las de San Martín en Mendoza. De esta forma, San Martín complementa el ejército de los Andes con las tropas chilenas con la intención de cruzar los Andes y liberar Chile. D. El siguiente paso del plan Maitland era cruzar los Andes y buscar un acuerdo con los indios de la zona. San Martín tenía preparado su ejército para cruzar la cordillera andina, pero antes llegó a un acuerdo con los indios pehuenches para atravesar sus territorios. Además, el caudillo argentino utilizó a los indígenas para que les proporcionara información errónea a los españoles sobre los movimientos insurgentes, facilitando así el paso de los Andes. E. Una vez cruzados los Andes, Maitland proponía expulsar a los españoles de Chile, para desde allí buscar la emancipación del Perú. Pues amigos, el señor San Martín ha atravesado los Andes junto a las tropas chilenas, derrotan a los españoles y el Cabildo de Santiago le ofrece a San Martín ser el gobernador de esa zona. O sea, las Provincias Unidas manda una expedición para liberar Chile, incorporar las Provincias Unidas, y San Martín se niega a incorporar esos territorios a las Provincias Unidas, perdón, a la provincia de Río de la Plata. Amigos, mayor traición imposible. Es una traición única. Ya no solo traiciona a España, sino a la Argentina, al no incorporar Chile a las provincias de Río de la Plata, la actual Argentina. Desde allí, ¿qué es lo que hace San Martín? Pues con una flota británica, amigos, coge una flota británica, con marinos británicos, comandados por británicos, y va a la toma de Perú, del Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú va a caer en manos de los ingleses, bueno, en este caso de los rebeldes, y desde allí, ¿qué es lo que proponía Maitland? Pues también incorporar el Reino de Quito. Por eso se va a producir el famoso encuentro, amigos, entre San Martín y Bolívar en Guayaquil. Pero el genocida de Bolívar no querrá que se incorpore pues, la ría de Guayaquil al Reino de Perú, como proponía Maitland en su plan. Vamos a verlo. G. Decía Maitland: el fin de nuestra empresa sería indudablemente la emancipación de Perú y el Reino de Quito. Para ello, no dudó San Martín en mandar a Francisco Salazar como embajador ante las autoridades de Guayaquil, con la misión de incorporarlo al Perú. Según Rodolfo Terragno, San Martín consideró que no podría consolidar la independencia peruana sin el apoyo de Bolívar. Decidió, entonces, ir a entrevistarse con el venezolano. Se proponía reclamarle Guayaquil y su ría, dado que no tenía ninguna utilidad para Colombia y en cambio sin ellas el Perú no podría ser jamás un poder político de importancia. En la entrevista de Guayaquil, el 26 de julio de 1822, Bolívar le hizo ver que no permitiría la anexión de Guayaquil a Perú y que sería él quien dirigiera la ofensiva final contra los realistas peruanos. Pues amigos, San Martín cumple sistemáticamente el plan Maitland. Cuando termina de ejecutar su plan, se retira a Inglaterra. Hasta el punto, amigos, que también las provincias del Río de la Plata le dicen a San Martín que no vaya a Perú. O sea, va actuando no por órdenes de sus supuestos compatriotas, sino por orden de la pérfida Albión. Amigos, el plan lo cumple una y otra vez, como lo hemos visto. ¿Y los ingleses qué habían conseguido? Pues habían destruido a sus enemigos, pues engañándolos y haciendo que se enfrentaran entre ellos. Una guerra civil entre españoles, realistas y rebeldes, pues produjo la llegada de un ente superior que se iba a aprovechar de todo esto. ¿Y por qué se iba a aprovechar de todo esto?
Porque la emancipación de Hispanoamérica no tendría sentido para el Reino Unido si esta gente, si los nuevos países nacieran con moneda. Por eso los británicos, amigos, les robaron toda la moneda que tenían en los bancos centrales de la época a las naciones emergentes para que éstas nacieran deudoras de por vida de la usurería o de los usureros ingleses. Esto es la clave de las continuas deudas que tienen estos países con el Reino Unido, la deuda que tiene internacionalmente Hispanoamérica, que nunca se ha levantado. Pues nace precisamente de aquí. No solo Hispanoamérica, a partir de entonces tendría continuas guerras civiles, gobernantes de tercera, dictadozuelos, sino que estaría en continuas crisis financieras, amigos, porque los británicos hayan dejado las naciones que habían nacido sin moneda. Así nos lo relata Julio González este proceso. Según el profesor Julio González, estos fueron los pasos seguidos por los británicos. A. En el año 1806, Beresford, gobernador inglés de Buenos Aires, saquea el tesoro de la Real Hacienda, organismo similar al Banco Central actual, y lo remite a Londres. En total, 40 toneladas de oro. Esta cifra equivale en la actualidad aproximadamente a 88.000 millones de dólares. B. En el año 1811, Pueyrredón, al mando del Ejército del Norte, que dirige Belgrano, saquea la Casa de Moneda de Potosí y destruye las prensas de acuñar moneda para toda Hispanoamérica. 500.000 barras de plata son enviadas de Buenos Aires y de ahí a Londres. C. En el año 1822, San Martín toma Lima y embarca el tesoro de la Real Hacienda en la flota del vicealmirante inglés Lord Thomas Alexander Cochrane, que se hace inmediatamente a la vela a Londres. Ese tesoro era el más grande de todo el continente de América del Sur. D. En el año 1822, simultáneamente los británicos se apoderan del tesoro de Real Hacienda de Santa Fe de Bogotá y se llevan 10 toneladas de oro. Por esos años ocurre exactamente lo mismo en México. Pues amigos, han visto cómo los países que nacen quedan sometidos a la usura extranjera. ¿Por qué? Porque nacen sin moneda, porque eso era muy importante para tenerlos sometidos. A partir de su nacimiento nacen sin moneda. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pedir préstamos al Reino Unido y a partir de entonces estaría el control asegurado de estos gobiernos títeres. Lo hemos visto y lo hemos visto a lo largo de la historia. Pero la historiografía hispanoamericana no quiere reconocer esto. Le parece mejor acusar a España de un falso genocidio para poder justificar el error que supuso la independencia de esta forma, amigos. Pero ustedes me preguntarán, bueno, sí, el Reino Unido los dejó sin moneda. El Reino Unido planificó la destrucción de la unidad hispánica. Pero póngame un ejemplo, por ejemplo, usted, de cómo el Reino Unido sometió a estos países. Pues les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo vean. Un ejemplo muy claro, los tratados de libre comercio que en ese momento se hicieron entre Inglaterra y Argentina. Vean ustedes un ejemplo de cómo Inglaterra sometería, por ejemplo, a la nueva nación naciente, que serían las provincias del Río de la Plata. Un ejemplo de cómo el Reino Unido controlaría a los gobiernos títeres surgidos de la emancipación de Hispanoamérica sería el Tratado de Amistad, Libre Comercio y Navegación, firmado en 1825 entre las provincias del Río de la Plata y la pérfida Albión, cuando la nueva nación ni siquiera contaba con navíos para poder efectuar ese libre comercio y en consecuencia todos los beneficios los obtenían los británicos. El tratado convertía al nuevo país en un exportador de materias primas, transportados únicamente en buques ingleses y tributario de empréstitos. Pues lo que queda claro, ¿en qué beneficiaba ese tratado a Argentina? En absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si haces un tratado de libre comercio entre Argentina y el Reino Unido, ahí está el Océano Atlántico de por medio, amigos,
y no tienes barcos, ¿en qué te beneficia el tratado? En nada, porque si los barcos y el comercio lo hacen los ingleses, pues te conviertes pues, en un país que solo produce materias primas para que se beneficie el Reino Unido. Así pasó constantemente, incluso hubo intervenciones militares en Hispanoamérica para que ningún país se saliera de la ruta marcada por los ingleses. De hecho, el canciller inglés, cuando cayó las tropas españolas en Ayacucho, recitó lo siguiente, dijo que había caído el último contingente español en la América española. Si los ingleses gestionaban bien sus acciones, dominarían lo que es Hispanoamérica sin ningún auténtico problema. Y así sucedió, amigos. ¿Qué conclusión llegamos a todo esto? Pues que San Martín fue un traidor a la madre patria y a Hispanoamérica, que San Martín, amigos, servía a un ente superior como era el Reino Unido, que a estos señores no se les puede llamar libertadores porque no libertaron a nada, no beneficiaron en absolutamente nada a los pobladores de América con sus actuaciones traidoras, porque Hispanoamérica, de ser la zona más rica del mundo, amigos, cuando estaba gestionado por los españoles, como decía Humboldt, pues pasó a ser un continente en continuas guerras, en continuos conflictos, con gobiernos de dictadorzuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ustedes no me creen, pues vean, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo en Argentina, con la llegada, de nuevo, de esos dictadorzuelos peronistas, amigos. No se lo pierdan lo que va a pasar. Eso es un ejemplo. Hispanoamérica ahora mismo, revoluciones en Ecuador, revoluciones en Chile, en Argentina. Venezuela, ¿cómo está? ¿Todo esto a quién le interesa? ¿A los hispanoamericanos? Pues no, pues algo parecido, amigos, para destruir el bienestar de Hispanoamérica hicieron los ingleses. Ahora lo hacen otros. Ustedes sabrán quién lo hace, no me voy a meter en temas políticos. Pero Hispanoamérica, amigos, se merece algo más. Se merece por lo menos saber su historia y no hacer homenajes a aquellos que la destruyeron, que la trocearon y que la limitaron a lo que es actualmente. Se nos acabó el tiempo, amigos, nos tenemos que despedir dándoles un fuerte saludo, recordándoles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a España. Hasta pronto, amigos. España de leyenda.